Amigos, reciban todos saludos cordiales. Muchas gracias, como siempre, por acompañarnos aquí en NTV, el canal digital del Grupo Corporativo El Norte, en su segmento Pulso Informativo. Mi nombre es Jorge Donoso y hoy día martes, como todos los martes, por supuesto, reportando desde acá, desde el Valle del Amanecer, con las diferentes informaciones que generan interés justamente en la colectividad otavaleña. A continuación, vamos a presentar a la primera invitada de este día, de esta jornada de martes 30 de mayo de 2023. Nos acompaña ya la magíster Doris Rueda. Ella es escritora otavaleña y escritora ecuatoriana, por supuesto, que se ha destacado mucho con varias producciones literarias, tal cual como una que vamos a estar dialogando el día de hoy, pues posteriormente en el mes de junio la estará realizando el lanzamiento oficial, digamos, para que todos ustedes, amigos, puedan acceder de manera gratuita, tengo entendido, justamente a esta importante producción. Le vamos a dar la más cordial bienvenida entonces de Magíster. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos aquí en este espacio. Muchísimas gracias, Jorge, y un gusto estar con todo el público en este momento. Pues sí, Jorge, el mes de junio tenemos el lanzamiento de mi último libro. Se titula Leyendas, Casos e Historias de mi Tierra, Ecuador, y se lo hará de manera gratuita, como todos mis libros, a través de las redes sociales, donde se conectarán a mi sitio web para que puedan descargar el libro de manera gratuita. Perfecto, Magíster. Leyendas, historias y casos de mi tierra, Ecuador, justamente son varios de los, digamos, de cuentos, de diferentes artículos y los géneros que usted utiliza justamente en esta producción literaria como para compartir parte de la historia de nuestro país con toda la ciudadanía, justamente, ¿no? Coméntenos en síntesis de cuál sería el contexto que va a tener esta nueva producción. Ya. Y, a ver, los detalles más eh, frescos que tengo es de hace más de 40 años, donde empecé a trabajar y a recoger las leyendas y tradiciones del Ecuador, sobre todo las leyendas de mi ciudad, ¿sí? Entonces he ido recopilando, es un trabajo más de 40 años y que se volcó a la página web que tengo, que se llama El Mundo de la Reflexión. En el mundo de la reflexión está todo mi producción de 40 años, pero en 3 años atrás tuve una conversación con otro escritor otavaleño, Fernando Larrea, y comentábamos y él me decía por qué sería bueno que no todo esté en la página web, sino en los libros. Y realmente así fue. Entonces empecé de la página web a sacar toda la información y han salido los 5 primeros libros. Me falta uno más para que esté a disposición del público. Los primeros libros son leyendas y tradiciones de Otavalo, recogidas en la época de la pandemia, algunos, sí, sobre todo la parte de qué ocurrió con el encierro en el COVID, por el COVID, y eh, se ha trabajado de esa manera hasta el tomo 4. Pero el quinto, que es el que vamos a hacer en junio, ya es de todo el Ecuador, de todas las provincias. Es un trabajo que recogí con algunos alumnos de la Pontificia Universidad Católica y con alumnos del Seminario Mayor San José. Entonces, es un libro que les va a gustar, que se van a deleitar. Las leyendas son frescas. El prólogo está hecho por un poeta muy reconocido que es Rubén Darío Butrón y pues va a salir a finales de junio. Y yo les invito a que a través de Facebook puedan descargar el libro, que lo voy a hacer el lanzamiento, sí, a través de las redes sociales, como siempre. Perfecto, qué buenas noticias por parte de la magíster Rueda y bueno, también lo mencionaba el señor Buitrón hace unas semanas atrás, donde tuvimos la posibilidad de entrevistarlo aquí justamente en nuestra pantalla, en NTV, obviamente palabra autorizada en el tema de literatura. Bueno, pasando un poquito al contenido de las diferentes historias que se relatan en su nueva producción, estimada magíster, ¿qué nomás contiene? Bueno, usted manifestaba en un inicio que los primeros tomos corresponden exclusivamente a leyendas que se han desarrollado, digamos, a lo largo de la historia otavaleña. En esta oportunidad, en cambio, se expande al Ecuador en general. Por ejemplo, si nos puede poner justamente alguna gráfica de lo que puede ser la actual producción, por cuál leyenda, por ejemplo, podríamos encontrar allí en las páginas. Ya, eh, pues el libro recoge a personajes totalmente muy llamativos que todos conocemos. Por ejemplo, hay una sección sobre el duende en el Carchi, el duende en Otavalo, el duende en Cumbayá,
y son personajes que tienen, si quieres, son perfilados de la misma manera, pero tienen un sabor especial en cada una de las provincias. Por ejemplo, tenemos duendes que son totalmente traviesos y hay otros duendes que son ya más malignos. O hay duendes que, como el duende y la guitarra, que es una leyenda del Oriente, donde el duende realmente persigue a quien toca un instrumento musical. Pero también hay otros personajes muy llamativos como las mujeres espectrales, donde están la viuda o el personaje que pues está, tras ese personaje está el diablo, ¿sí? O el demonio, o la viuda que está atrás siempre de los borrachos, de los infieles, de los que se portan mal y salen a la medianoche a hacer sus travesuras. Entonces ahí está la viuda. Sí, tenemos una leyenda que a mí me ha llamado siempre la atención, que lo recogimos en Tumbaco, y es la Llorona de Tumbaco. Pues tenemos la Llorona en México, pero nos viene nuestra Llorona de Tumbaco que se presenta siempre a la salida de la iglesia y pues de ahí viene la leyenda, ¿sí? Tenemos una de Otavalo que es magnífica, que es la Pánfila, por ejemplo, ¿sí? Que lo recopilé de Amparito Nicolalde, quien me contó de su abuelo, lo había contado. Entonces, aquí también la Pánfila en Otavalo, sí, es más bien como una anécdota, alguien que se vestía como viuda para atracar a las personas que deambulaban en la noche, y no es una leyenda, sino un tipo anécdota. Por eso el libro son leyendas, historias y casos. También casos que les ha ocurrido. Tenemos otra parte muy importante que son los escenarios. Hay escenarios, por ejemplo, San Luis en Otavalo, como las beatas van allá y cómo ocurre el acercamiento, ¿sí? Con este templo y las maravillas que ocurren allí, ¿sí? Entonces está dividido el libro según los personajes, en duendes, en viudas, en espectros, en sitios espectrales. Y eso es lo que vamos a disfrutar con el sabor de cada una de las leyendas del Ecuador. Eso sería. Y justamente estaba por consultarles si netamente estas producciones están dirigidas, digamos, al tema fantástico, de fantasía, o también hay algunas historias que se hayan reflejado de una manera más real, digamos, pero bueno, con la aclaración que usted realizaba, prácticamente entonces contiene de todo, ¿no? Por allí algunas anécdotas justamente de personas que le han transmitido esta información. Sí, sí, Jorge, en el transcurso de estos 40 años me, me percaté que habían ciertas historias que son los casos de gente que decía, sí, al recoger las historias, a mí me pasó, o a mi papá le pasó, o mi mamá vivió esta historia. Entonces tenemos, por ejemplo, la del cementerio en Guayaquil. Tenemos nosotros ahí las sombras del cementerio, donde justamente la mamá nunca quería salir, pero a las 6 de la tarde pasar por el cementerio y a la final tuvo un percance su esposo y tuvo que salir, no estaba ninguno de los hijos, salió y al regresar se encontró con dos sombras que eran dos muertos que estaban a la entrada del cementerio. Entonces sí, hay fantasías, las leyendas que nos han llegado a nosotros de generación en generación, hay historias personales que son anecdóticas como los casos. A mí me pasó, a mi hermana le pasó, a mi papá le pasó, a mí me pasó, ¿sí? Y también tenemos los cuentos, con esa dosis de universalidad. O sea, aquí en los cuentos, por ejemplo, se parecen un poco a la leyenda, pero se diferencia porque la parte maravillosa eh, impregna más, la parte fantástica. Perfecto. Bueno, y el tema del objetivo en general que tiene el producir este tipo de productos, valga la redundancia, Magíster, ¿cuál ha sido? ¿Cuál es su enfoque en general? Eh, Jorge, realmente nosotros hemos dejado de lado mucho la lectura por diferentes razones. Hay gente que ya no se acuerda de lo, bueno, no es que no se acuerda, sino que ya no se acostumbra en la casa a contar el papá a los hijos las historias, como en nuestro tiempo, que nuestros padres nos sentaban y en la sobremesa empezaban los relatos y las historias.
Entonces me fui dando cuenta que esto ya no ocurre, que la gente joven ya no tiene mayor conocimiento de lo que a sus padres le contaban, y que esto es una riqueza muy grande y que no debe perderse por la generación actual, la gente joven, que debe estar esto en su memoria porque es parte de nuestra cultura, parte de nuestra identidad, parte de lo que somos, como en este caso, en este libro, lo que somos es Ecuador. Y me he dado cuenta que la gran mayoría de los em, lectores que justamente han accedido a estos libros gratuitos es por eso, porque están lejos del Ecuador. Generalmente tengo en mi sitio web y los lectores de mis libros que son gente que está fuera del Ecuador, ecuatorianos que están viviendo en otros países y que no quieren perder el contacto con su pueblo. Y también me he topado con gente joven, como soy profesora, con gente, mis alumnos, que son ávidos de que estas leyendas no se pierdan, que quieren seguir leyendo, y es la única manera de mantener vivo las tradiciones, la cultura de nuestro país. Entonces, por eso también son gratuitos los libros, porque realmente pienso que al diseñar mi sitio web, lo entregué de manera gratuita, y lo que estoy haciendo es recopilando en los distintos libros lo que ya se ha publicado durante 13 años. Entonces no puedo cobrar por algo que ya se lo di a los lectores. Entonces los libros tienen que ser gratuitos. No soy una filántropa, pero me parece a mí que mucha gente no tiene la posibilidad de comprar un libro, ¿sí? Es más fácil descargarlo que comprarlo. Entonces, es como parte de toda mi vida de recopilación de la información que lo entrego al público, dándole algo de lo que mi Ecuador me ha dado de toda la vida. El Ecuador me ha dado todo, ¿sí? Mi ciudad me ha dado todo. Entonces, ahora es el momento de devolver esa gratuidad con la que me dio mi ciudad, mi país, a los que amo tanto, ¿sí? A mi ciudad y a mi país. Perfecto, Magíster, le agradecemos mucho por su presencia. Simplemente en esta recta final de la entrevista, pedirle que nos comente qué fecha en específico, si es que ya se la tiene planificada, justamente se realizará ya el lanzamiento de esta última producción para que las personas que estén interesadas, por supuesto, puedan acceder a ella. Ya, gracias, Jorge. Va a ser a finales la última semana de junio, ¿sí? Y va a salir pues la publicidad a partir de esa semana en Facebook, que tengo la página oficial Doris Rueda. Entonces ahí va a venir la fecha y pues los lectores pueden ingresar a ese enlace y directamente bajarlo. Eso es lo que lo vamos a hacer. Y les invito pues a todos quienes nos están escuchando y mirando, que disfruten de este libro, les va a gustar, van a sentirse cómodos y van a sentirse muy unidos a lo que estamos contando en esas historias, relatos y leyendas. Perfecto, ahí está entonces, amigos, una gran posibilidad de poder tener acceso a leyendas, historias y casos de nuestro querido Ecuador. Justamente como yo le decía a nuestra invitada, es un tema que tal vez en las actuales generaciones se ha ido perdiendo, pero aquí justamente está esta producción para poder renovar esas tradiciones de la oralidad, digamos, de padres a hijos, de abuelos a hijos, que Es. vayan transmitiendo justamente estos diferentes cuentos, historias, etcétera, que han rondado a lo largo de nuestra historia. Agradecemos nuevamente entonces de su presencia, Maxi Rueda. Muchas gracias por acompañarnos y estaremos en permanente contacto. Gracias, Jorge. Un buen día a todos. Un buen día también, amigos. Los invitamos a que permanezcan en nuestra señal. En breves momentos continuamos con más invitados.